Hoy les voy a hablar del tema No te preocupes, así es que ese es el título del tema de hoy, pueden escribirlo ahí en sus notas. Pero ¿qué quiere decir preocupación? ¿Alguien sabe qué quiere decir preocupación? Miren, se los voy a decir, preocupación. ¿Me pueden poner el primer slide? Ok, se los voy a decir. Preocupación. En la palabra está el significado. Es ocuparte antes de. La misma palabra lo dice, preocupación, que te estás ocupando antes de. O quiere decir desasosiego, inquietud o temor ante una situación difícil o un problema. Y esta palabra preocupación viene de la palabra griega merimnao. Espero que lo haya dicho bien, merimnao, que quiere decir estar ansioso o distraídos. ¿Cuántas veces cuando estamos preocupados estamos distraídos, verdad? Pensando en no sé qué, porque estamos por la misma preocupación. Y estamos viviendo en tiempos, en unos tiempos muy interesantes, porque estamos viviendo en un mundo dominado por el miedo y por la preocupación. Y lo encontramos en todos lados, en las redes sociales. Lo encontramos en las noticias. ¿Cuántos de ustedes han visto las noticias y ya cuando terminan de ver las noticias quedan todos asustados, verdad? El otra vez estaba en la casa de alguien y tenían las noticias y estuve ahí como por 2 horas. Entonces, cuando pusieron, era primero un programa de noticias y dijeron las mismas 3 noticias como durante 1 hora, y luego siguió otro noticiero y dijeron las mismas 3 noticias durante otra hora. O sea que ya cuando salí de ahí ya sales todo loco, ¿verdad? Ya cuando acabas de ver eso ya sales hasta desesperado y asustado. Entonces a mí no me gusta ver las noticias en lo personal, porque al último sales peor sales más asustado de que antes de estarlas viendo sales preocupado. Y yo creo que el miedo y la preocupación están en todos lados, en muchos aspectos de nuestra vida, y están hasta cierto nivel en todas las áreas de nuestra vida. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia? Que toda la gente empezó a comprar papel de baño. Yo nunca había oído del papel de baño. Había oído que aquí en Arkansas cuando va a nevar todos vamos a comprar leche y pan, ¿verdad? Se acaba la leche y el pan en la Walmart, o cuando va a haber una tormenta o algo también se acaba la leche y el pan. Pero yo nunca había oído que se acabara el papel de baño. ¿Para qué? ¿Para qué iba a comprar la gente papel? ¿Iban a comer papel de baño? O sea, fue algo muy raro. Pero ¿qué pasó? Que unas personas se asustaron y no sé, yo creo que han de haber dicho, oh, vamos a necesitar papel de baño, y otras personas lo vieron y se hizo un pánico. Entonces, esta fue la causa de eso. No fue porque fuera una necesidad o algo que fuera necesario para sobrevivir, sino que alguien pensó que lo iba a necesitar y el pánico se regó, yo creo que hasta más rápido que el virus. Pero yo me pregunto y me pongo a pensar, ¿qué es lo que diría Jesús? Ustedes imagínense si Jesús viniera en este momento y viera todo esto que está pasando. ¿Ustedes qué piensan que diría Jesús de nuestra cultura que está basada en la preocupación y el miedo? ¿Algunas veces se han hecho esa pregunta? Y miren, de eso es de lo que hoy les quiero hablar. Vamos a analizar y entender el punto de vista y la perspectiva que tenía Jesús acerca de esto, de las preocupaciones de la vida. Así es que, a ver, ¿quiénes trajeron sus Biblias hoy? ¿Todos trajeron su Biblia? A ver, levántenla, vamos a ver la Biblia. Eso, que bien, unos traen en su teléfono, lo vi brillar ahí la Biblia, una Biblia brillosa, ¿sí la cargaron hoy? Ok, miren, vamos a ver Mateo capítulo 6 del 25 al 33. Mateo 6 del 25 al 33. Ok, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Sigue diciendo, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón,
con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. El siguiente versículo dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta o cuál es la respuesta de Jesús con respecto a las preocupaciones y el miedo y la ansiedad? No te preocupes. Escriban eso. No te preocupes. Y tal vez estén pensando, pues es muy fácil para Jesús decir eso, pero Jesús no conoce mi situación. Él no sabe por lo que estoy pasando. ¿En verdad? ¿Tú piensas que Dios está en el cielo y no sabes por lo que estás pasando? ¿Tú piensas que perdiste el trabajo o que te dio una enfermedad y Dios está, ¿por qué no me avisaron? ¿Qué pasó? Nadie me dijo. Yo no sabía. A ver, Pedro, Juan, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer una junta, a ver, ¿o qué? Vamos a preguntarle a alguien. No. Él ya sabe por lo que estás pasando. Él sabe. Él no está sorprendido. Él incluso dijo que pasaríamos por cosas así. Pero miren, ojo aquí. ¿En qué basa Jesús esta enseñanza de no preocuparse? ¿En qué él está basándose para decir eso? Esta enseñanza está basada en la convicción y la realidad de que dependemos de Dios. Miren, un profesor que era la máxima autoridad en los estudios del judaísmo antiguo y en los orígenes del cristianismo, y digo era porque ya falleció, él siempre decía que podíamos resumir todas las enseñanzas de Jesús con una sola palabra. Dice, todas las enseñanzas de Jesús las podemos resumir en una sola palabra. ¿Están listos? Relájate. Relájate. Miren, y no se trata de pensar positivamente, de decir, no, sí voy a poder, sí se puede, como decimos cuando va a jugar la selección mexicana, ¿verdad? Sí se puede, y nunca se puede, pero seguimos diciendo, sí se puede. Pero no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de tener una mente positiva y de decir que sí se puede. Se trata de la confianza en el Dios del universo, que es nuestro Padre. Es comprender y darnos cuenta que el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos, que Él se preocupa por ti, se preocupa por mí, se preocupa por cada uno de nosotros. Y lo que Jesús nos está enseñando es que debemos de ver a Dios como la fuente de provisión para todas las necesidades del día al día. Y miren, una de las historias de la Biblia en la que está centrada esta enseñanza es la historia del maná. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de esa historia del maná? ¿O la han escuchado? Miren, esta historia se encuentra en el libro de Éxodo. Es cuando los israelitas andaban vagando por el desierto. Entonces ellos necesitaban comida, necesitaban agua y necesitaban ropa, ¿verdad? Necesitaban el sustento del día. Y todos los días Dios les dio maná. ¿Qué es el maná? Quiere decir pan del cielo. Entonces todos los días en la mañana, cuando ellos se despertaban, caía pan en el suelo. Era el maná, era el pan del cielo. Eso quiere decir maná. Pero había una regla, Dios les dio una regla, que solamente podían juntar maná para ese día. No podían juntar, si agarraban maná de más porque pensaban que no iban a tener suficiente para el día siguiente, todo el maná que les sobraba ese día se podría. Entonces Dios les dijo, nada más junta lo necesario para ese día. Solamente en el día 6 podían recoger una porción doble, que era el viernes, para que tuvieran suficiente para el día 7, que era el sábado, el día de descanso. En el día de descanso no podían hacer nada. Entonces solamente en ese día podían recoger una porción doble, pero en cualquier otro día lo que juntaban de más se les iba a podrir, se les iba a echar a perder. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¿Qué lección les estaba tratando de dar Dios a los israelitas que estaban vagando en el desierto por medio de esto?
La lección que Él les estaba tratando de dar es que dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Escriban eso. Dependemos del Señor. Y miren, de hecho encontramos esto en Deuteronomio 8, cuando los israelitas estaban a punto de cruzar a la tierra prometida. Y Moisés les recuerda a los israelitas, les dice, ¿se recuerdan? ¿Se acuerdan cuando andábamos vagando por el desierto por 40 días, por 40 años que anduvimos vagando? ¿Qué les dijo? ¿No se les desgastó la ropa? ¿No se les desgastó las sandalias? Y todos los días tuvieron que comer. Todos los días cayó el maná, fueron alimentados por el maná. Y luego les dice que la razón por la cual Dios hizo esto fue para ver si iban a obedecer su palabra, si iban a obedecer el mandato que Él les había dado, y para enseñarles que no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que viene de la boca del Señor. Amén. Y miren, Jesús acogió y recibió y apoyó una manera de pensar del judaísmo antiguo que enfatiza la santidad del día presente o del día de hoy, que quiere decir que cada día tiene su propia santidad. Por lo tanto, debemos de alabar a Dios en el día presente y no preocuparnos por el futuro. Entonces, esta ideología venía de una confianza profunda que ellos tenían en el carácter y en la naturaleza de Dios, quien está íntimamente ligado con nosotros, con la humanidad, y es la fuente de todo el sustento para la vida. Y los intérpretes judíos de la antigüedad relacionaban esta provisión con el maná del desierto. Cuando ellos escuchaban la historia del maná, ellos la relacionaban con esta provisión del día al día. Entonces, desde el punto de vista de los judíos de la antigüedad, del tiempo de Jesús, ellos miraban esto y decían que Dios era la fuente de provisión para todas las cosas que necesitamos para vivir, para comida, para la casa, para la ropa. Y decían que la persona que tiene lo suficiente para comer el día de hoy y se preocupa por qué es lo que va a comer el siguiente día, es una persona de poca fe. Si tú tienes lo suficiente para comer el día de hoy y te preocupas por qué es lo que vas a comer mañana, ellos pensaban en esas personas como una persona de poca fe. Entonces se dieron cuenta en el pasaje que estábamos leyendo hace un momento, en Mateo 6:30, cómo describe Jesús a esos que están ansiosos o preocupados por el mañana. ¿Cómo los describió Él? Los llama, exacto, gente de poca fe. Entonces, ¿ven la relación? Gente de poca fe. Y de hecho encontramos esa frase, cuando encontramos esa frase de gente de poca fe en los evangelios, está directamente ligada o relacionada con esta ideología de que Dios es la fuente de la provisión para hoy, para el día de hoy. Así es que no te preocupes por el mañana. Y tal vez tú digas, pues sí, Luis, todo esto se oye muy bien, me gusta cómo suena, pero pues tú no sabes todo lo que tengo que pagar, ¿verdad? Todas las deudas que tengo, los biles, soy una mamá soltera, perdí mi trabajo, perdí mi casa. Tú no sabes por lo que estoy pasando, ¿verdad? Pero miren, quiero que se tomen un momento, en este momento tómense un momento y pónganse a pensar en su vida. Piensen en esas cosas que muchas veces pueden reemplazar nuestra fe y la confianza en Dios. ¿Hay algo en tu vida que a veces reemplaza tu fe y tu confianza en Dios? Y de hecho en las parábolas, en una de las parábolas a la que nosotros llamamos la parábola del sembrador, ¿ustedes la han escuchado, la parábola del sembrador? Que de hecho no se trata del sembrador, se trata de las 4 tierras o de los 4 suelos. Jesús nos habla de una parábola donde nos habla cuando la semilla es echada en un suelo que está espinoso, o en un terreno que estaba espinoso, que dice que los espinos crecieron, que sí creció la semilla, pero los espinos crecieron y ahogaron esa semilla. Y luego Él explica a los discípulos qué quería decir con esta parábola y a qué se refiere Él que son los espinos. Él dice que los espinos son las riquezas y las preocupaciones de esta vida,
que son las que ahogan la semilla y que no les dejan crecer. Son los que ahogan nuestra habilidad para crecer. Entonces hay cosas en tu vida, y no les estoy diciendo que sea algo malo, no les estoy diciendo que sea algo equivocado, no les estoy diciendo que sea algo, incluso un pecado. Pero hay cosas en tu vida que impidan tu crecimiento y tu confianza en Dios. ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Hay cosas en tu vida que impidan tu crecimiento y tu confianza en Dios? Jesús dijo, mira los pájaros y mira la hierba del campo, mira las flores que crecen y luego se secan bajo el sol. Dios se hace cargo de ellos. ¿No eres tú más importante que ellos? ¿No eres tú de más importancia que ellos? Y vivimos en un tiempo donde la gente también se preocupa mucho y con mucha razón, ¿verdad? Nos preocupamos por el medio ambiente, el calentamiento global, que se está derritiendo el hielo. Nos preocupamos por el planeta y sí deberíamos de preocuparnos por el planeta. Pero déjenme decirles algo. Dios valora la vida humana aún más. Dios valora la vida humana mucho más que nuestro planeta. Así es que no te preocupes. Y de hecho Jesús comparó a los seguidores que se preocupan, los comparó con paganos gentiles. Él dijo, los paganos se preocupan por todas estas cosas, pero tú no. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre y Él se va a hacer cargo de ti. Dios es tu Padre y Él se va a hacer cargo de ti. Y Jesús nos ilustró esto en diferentes formas en los evangelios. Una de estas formas es en la oración del Padre Nuestro, que el pastor Daniel habló un poco al comenzar la reunión del Padre Nuestro, en la cual nos enseña a los discípulos, cuando le estaba enseñando a los discípulos, danos hoy el pan de cada día. Incluso déjenme decirles que la oración del Padre Nuestro no solamente les estaba enseñando a orar. Si ponemos atención a la oración del Padre Nuestro, hay mucha enseñanza que Jesús nos dio. ¿Se acuerdan? Ya hablamos del reino de los cielos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la oración? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí hay una enseñanza. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, ese lenguaje de danos hoy nuestro pan de cada día, esa frase trae inmediatamente a la mente de los discípulos la historia del maná. Cuando Él les enseña esa frase, danos hoy nuestro pan de cada día, ellos automáticamente están pensando en la historia del maná. Les recuerda. Y al mismo tiempo les está enseñando a reconocer que Dios es la fuente de toda la provisión. Entonces, muchas veces, especialmente en el mundo que vivimos hoy, es muy común pensar en nosotros mismos como personas que pues hemos logrado todo por nuestras propias manos. ¿Alguna vez ustedes han hecho eso? Especialmente nosotros los latinos, ¿verdad? Que venimos de otro país, que venimos y batallamos y trabajamos. Muchas veces podemos llegar a pensar, no hombre, yo logré todo esto solito, a mí nadie me ayudó, yo trabajé duro para poder tener todo lo que tengo, ¿verdad? Yo lo he dicho, y yo creo que todos lo hemos dicho, todos hemos pensado eso. A mí nadie me ayudó, ¿verdad? Yo trabajé duro para tener todo lo que tengo y me esforcé. O tal vez alguna vez tenemos éxito y logramos algo, y ya después de que logramos algo, batallamos, trabajamos duro y lo que sea, y decimos, no, pues Dios me bendijo. Entonces les estoy dando dos lados. Pero ¿qué tal? Pero yo me pregunto, ¿qué tal cuando vamos caminando, cuando vamos batallando, cuando vamos sufriendo, ¿verdad? Cuando vamos pasando por esas aguas profundas que sentimos que traemos el agua así hasta el cuello, ¿verdad? Que no hayamos qué hacer. ¿Qué tal en esos momentos? ¿Podemos ver que Dios está ahí con nosotros? ¿Pensamos en esos momentos que Dios nos está ayudando en esos momentos? Y no nos preocupamos, no estamos ansiosos, ¿verdad? Y estamos relajados. Y Dios te está diciendo cuando estás pasando por todos esos problemas, cuando estás batallando, te está diciendo, relájate, déjamelo a mí, yo lo tengo. Como dicen aquí, I got you. Ahora, ¿tendrías tú la valentía o te atreverías a orar esa oración y de verdad y en verdad querer decir eso?
danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Te atreverías a en realidad orar esa oración? No solamente porque todos la hemos orado y la hemos repetido yo creo 1000 veces, pero en realidad queriendo decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Dios, dame hoy el pan de este día, sabiendo que y confiando en ese Dios que mañana va a estar ahí para suplirte el pan que vas a necesitar al siguiente día, que va a proveerte las cosas que para el día del mañana. ¿Te atreverías a hacer esa oración? Miren, otra de las formas en la que Jesús nos enseña esto en los evangelios es una historia que también es muy famosa y la conocemos como la tormenta del mar de Galilea. ¿La han escuchado? La tormenta del mar de Galilea, cuando iba cruzando con los discípulos por el mar y los agarró una tormenta. Y miren, el mar de Galilea de hecho no es un mar, es un lago. Y es un lago de agua dulce, pero es el lago que está más bajo en todo el mundo. Es el lago más bajo de todo el mundo. Está a 213 metros por debajo del nivel del mar. Y está rodeado de barrancos y de montañas muy altas, ¿verdad? A su alrededor, excepto en el sur. Está el monte Hermón en el Golán, que tiene 2236 metros de altura, y el monte Merón en la Alta Galilea, que tiene 1280 metros de altura. Entonces, como resultado de estas formaciones rocosas, soplan unos vientos y el agua del lago o el mar de Galilea, el lago de Galilea, porque es un lago, es cálida. Entonces soplan unos vientos fríos que vienen de estas montañas, y cuando se juntan con el agua cálida del lago se hacen unas tormentas grandísimas que se forman de repente. Incluso dicen que pueden hacer unas olas que pueden sobrepasar los 6 metros de altura. ¿Se imaginan 6 metros de una ola? Imagínense en el lago de Conway, que ande ahí pescando en una lancha y que se venga una ola de 6 metros de altura. ¿Qué vas a pensar? No, pues ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Entonces las olas esto era algo serio. Es algo serio en un lago. Entonces, en la historia Jesús y sus discípulos van en la barca y pues ni siquiera llega un barco, ¿verdad? Era una barca. Y no tenían como ahorita que traen los motores, ¿verdad? De gasolina o de diésel, nomás a puro remar. Ahí el motor era Pedro y Juan. A ver, te tocas tú de este lado y de este lado y rémale, ¿verdad? Entonces, así es que no sé si les estoy diciendo todo esto para que se imaginen para darles un contexto de cómo se vería, cómo estaría. No sé si se pueden imaginar qué tan aterradora sería estar en esa, imagínense en una lanchita de remo con unas olas encima. Y estas son unas tormentas que pasan de un momento a otro. Y miren, alguien una vez me contó una historia, y de hecho estaba hablando ayer con el pastor Daniel y unos amigos de esto, de que de unas personas que fueron a Israel, y que cuando vienen nos cuentan historias. Dicen ellos, cambia tu perspectiva cuando vas a Israel y caminas por donde Jesús caminó, por donde estuvieron los discípulos, y ves donde anduvieron, ves el lago de Galilea. Cuando cruces el lago de Galilea, cambia tu perspectiva porque ya te das cuenta de todo, estás viendo con tus propios ojos. Entonces él nos cuenta que él iba con un grupo y iban a cruzar el lago de Galilea. Y iban a cruzar de Tiberias, que está en el lado este, iban a cruzar al lado oeste, o cruzaron al lado oeste en un barco. Y dice que cuando iban en el barco empezó a soplar este viento. Pero empezó pues calmado, ¿verdad? Y este es un viento que es más prevalente en los meses de octubre a mayo. Entonces dice que empezó, son unos vientos que creo que en árabe les llaman los vientos charquía. No Shakira, charquía. Charquía, no Shakira, charquía. Entonces dice que empezó a soplar el viento y a soplar el viento y a soplar el viento, y dice que ya casi cuando llegaban al otro lado ya estaban las olas bien altas y el agua se les estaba metiendo al barco. Entonces dice que ya para cuando llegaron al otro lado ya era imposible volver al lago, ¿verdad? Ya las olas ya estaban grandísimas. Entonces dice que el capitán del barco y los que le iban ayudando tuvieron que amarrar el barco ahí, dejarlo ahí, y tuvieron que llamar por teléfono a Tiberias, pedir taxis para que vinieran a recogerlos y llevarlos a su casa. Y hasta el siguiente día tuvieron que volver por el barco porque no pudieron regresar por agua, porque así de altas estaban las olas. Y él dice que ellos se hospedaron ahí junto al lago y que toda la noche estuvieron oyendo las olas y el ruido del viento y la tempestad que había en este lago.
Así es que cuando Jesús y a sus discípulos agarra esta tormenta en medio del lago, es algo serio, no es cualquier cosa. Entonces, las olas eran grandes y la amenaza era real. Ahora, muchas veces cuando leemos esta historia en los evangelios, no sé ustedes, pero muchas veces hemos pensado vemos a Jesús como si fuera un Superman, ¿verdad? O como un superhéroe. Y lo vemos como que Él está demostrando su divinidad sobre la naturaleza. Y muchas veces hasta nos hacemos esta pregunta. No sé si alguna vez ustedes han hecho esta pregunta. ¿Qué los discípulos no se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos en la barca? Y es como si Él estuviera ahí dormido, ¿verdad? En la barca y los discípulos llegaran ahí aterrados. ¡Ay, Jesús, nos estamos hundiendo! ¿Verdad? Nos estamos hundiendo y de repente Clark Kent se quita los lentes, ¿verdad? Se abre la camisa y se le ve la S, ¿verdad? Muchas veces nos lo imaginamos así. Pero de hecho cuando hacemos eso, cuando pensamos en Cristo como si fuera tal vez algún superhéroe, un Superman de algún tipo, nos perdemos la enseñanza que Él en realidad nos quiere enseñar aquí. Y en los evangelios Jesús hace milagros por dos razones. Una, para recalcar una enseñanza. Cuando Él hacía sus milagros, lo hacía para recalcar una enseñanza. Enseñaba algo, daba una enseñanza y luego hacía un milagro. Como diciendo, poniéndole ahí símbolos de exclamación, ¿verdad? Como en mayúsculas, como subrayándolo, como diciendo, vean esto. Como diciendo, este milagro es para comprobarles que yo estoy en lo correcto. Es como diciendo, les estoy haciendo este milagro para que vean que les estoy diciendo la verdad. Que lo que les estoy diciendo es real. Y la segunda razón, y ya hablamos un poco de eso cuando en las semanas pasadas que hablamos del reino de los cielos, Él ve sus milagros y los exorcismos como evidencia de que el reino de los cielos entró a la tierra por medio de su ministerio. Los milagros eran evidencia de que el reino de los cielos entró a la tierra por medio de Jesucristo. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y estas son las formas en las que Jesús usaba sus milagros en los evangelios. Entonces, ¿cuál es el punto que Jesús les quería enseñar aquí? Recordemos que pues Él está durmiendo en la barca. No sé si se lo pueden imaginar, él ahí, la tormenta, ahí Él durmiendo en la barca. Dice el pastor Daniel que a Él le gusta dormir en las tormentas, cuando hay rayos y truenos que se duerme. Yo no sé cómo le hace, pero se queda dormido, dice. Pero si se pueden imaginar a Jesús ahí durante esta tormenta durmiendo y los discípulos ven y lo despiertan, asustados, ¿verdad? Jesús, nos estamos ahogando. Pero ¿cómo le responde Jesús? Miren lo que dice Mateo 8, 25 al 26. Dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Subrayen esa palabra, circúlenla, recálquenla. Hombres de poca fe, les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Hombres de poca fe. ¿Recuerdan lo que les dije hace un rato? Esta frase nos lleva a esa ideología de que no te preocupes. Dios se va a hacer cargo de ti. Dios se va a hacer cargo de ti. Pero ¿por qué Jesús le dijo esto a sus discípulos? Si las olas que estaban, la tormenta que estaba pasando era real, las olas eran reales, la amenaza era verdadera. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo eso a sus discípulos? Porque se les olvidó que el Dios del universo se preocupaba por ellos hasta en medio de las tormentas. El Dios del universo se preocupa por ti hasta en medio de la tormenta. No se trata de un Superman abriéndose la camisa, ¿verdad? Y enseñando ahí la S. Se trata de que
Jesús te está diciendo hasta en los momentos en que hay una amenaza real, no debemos de ceder a la ansiedad y a la preocupación, porque eso, cuando cedemos a la ansiedad y a la preocupación, eso dice que no confías en Dios lo suficiente. Y no confías lo suficiente en que Dios, que Él se va a hacer cargo de ti. Relájate. Nunca nos olvidemos de esta enseñanza que Jesús aquí nos está tratando de enseñar. Y al último, el pasaje que nos dio Jesús en Mateo 6, que leímos hace un rato, Él dijo, miren lo que dijo en Mateo 6:32 al 33. Dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, subrayen esa palabra, más bien, busquen primeramente el reino de Dios. También subrayen el reino de Dios, circúlenlo, y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Subrayen eso, les serán añadidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir Jesús aquí en los versículos 32 y 33? Que nuestra relación con Dios es simple. Él asume la responsabilidad por todos y cada uno de nosotros. Lo que vamos a comer, dónde vamos a vivir, lo que nos vamos a poner, todas las necesidades de nuestra vida. Dios se responsabiliza por todas las necesidades de nosotros, de cada uno de nosotros. Mire lo que dice Salmos 37:25. Salmos 37:25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Y Jesús les dice a sus seguidores, no busquen esas cosas, porque esas cosas traen ansiedad y preocupación. Lo que es nuestra responsabilidad, lo que es nuestra parte, es buscar el reino y el mandato de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Haciendo todo lo posible por ser obedientes a Dios diariamente. Es todos los días buscando tener el mandato de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, si nosotros hacemos lo que es importante para Dios, nos hacemos cargo de lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que Dios tiene para nosotros, que es nuestra obediencia hacia Él. Eso es lo que Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Si somos obedientes a Dios, Dios se va a hacer cargo de nosotros, de todas nuestras necesidades. Ahora, ¿podemos confiar o puedes confiar en que Dios se va a hacer cargo de ti? ¿Puedes relajarte? ¿Puedes vivir en una manera que digas, estoy relajado, no estoy preocupado, no estoy ansioso? ¿Por qué? Porque sé que Dios, que me dio el pan del día de hoy, que suplió mis necesidades del día de hoy, va a suplir mis necesidades mañana. Ese mismo Dios que se hizo cargo de mí hoy, ese mismo Dios va a estar ahí mañana, pasado mañana, y el día que sigue, y el que sigue, y el que sigue. No tengo por qué preocuparme. Pero quiero ser muy claro. Y aquí Jesús no nos está diciendo que no hagamos nada, ¿verdad? Y que nos quedamos ahí sentados, no van a mañana a ir a renunciar a su trabajo y digan, no, pues ahí en la Biblia dice que Jesús dijo que no, relájate, ¿verdad? Y me voy a relajar, voy a sentarme en el sillón, me voy a relajar toda la semana porque Dios me va a proveer. No se trata de eso, se trata del enfoque, en qué estamos enfocados. Se trata de, tenemos trabajo que hacer. Hay cosas que hacer, tenemos que ir a trabajar, hay cosas que tenemos que hacer, acciones, comportamientos, obediencia a Dios. Tenemos que hacer cosas en nuestra vida. Pero si nos enfocamos en lo que es importante para Dios,
y no nos enfocamos en estas otras cosas, podemos estar seguros de que Dios se va a hacer cargo de nosotros. Amén. Miren, no sé si ustedes hayan oído esta historia, pero yo la vi como un chiste y también la vi como una historia. Es de un hombre que estaba en una tormenta, ¿verdad? Era como un huracán. Entonces les dijeron, ¿sabes qué? Van a tener que evacuar sus casas, tienen que irse porque ahí viene un huracán, una tormenta. Y este señor pasaron ahí por su casa y llegaron una gente y le dijeron, hey, vente con nosotros, vámonos, súbete a la troca, echa tus cosas, vámonos porque hay que irnos, porque ahí viene ya el huracán. Y dijo, no, Dios me va a salvar, Dios se va a hacer cargo de mí. Y se quedó ahí, empezó a subir el agua, y ahí iba el agua como a media casa. Entonces subió al techo de la casa y llegaron unos ahí de esos de rescate en la lancha, ¿verdad? Y le dijeron, hey, vámonos, súbete a la lancha, venimos por ti a rescatarte. No me voy a ir, Dios me va a salvar. Tengo fe en Dios de que Dios me va a salvar. Y ya después ya el agua llegaba hasta el techo, ¿verdad? Casi le llegaba a él. Y vino uno de esos helicópteros, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea y le bajó una canasta y le decían, hey, súbete a la canasta, venimos por ti, venimos a rescatarte. Y él dijo, no se subió. Dijo, no me voy a subir. Tengo fe en Dios de que Dios me va a salvar. ¿Y qué pasó? Se ahogó y se murió. Entonces ya cuando llegó al cielo y le reclamó a Dios, Dios, ¿por qué no me salvaste? Yo tenía fe en ti, yo estaba orando, yo estaba seguro de que tú me ibas a salvar. Y le dice, pues si te mandé a 3 personas que te salvaran, tuviste 3 oportunidades, te mandé a 3 y no las tomaste. Entonces hay acciones, si debemos de tener fe en Dios, debemos de confiar en Él, sabemos que Él va a proveer, pero también hay acciones que nosotros debemos de tomar, hay cosas que debemos de tomar, hay cosas que debemos de hacer. No se lo dejemos todo a Dios. Dios va a prosperar ese trabajo, Dios va a prosperar esa familia, Dios va a prosperar ese ministerio. Pero tú tienes que tomar pasos de fe para que Dios tenga algo con qué hacer el milagro. Amén. Así es que no te preocupes, relájate, Dios se va a hacer cargo de ti. Dios te está diciendo, como decimos aquí, o como dicen aquí los güeros, relax, I got you. Relájate. Miren, quiero hacer una oración por todos ustedes. Les voy a pedir que inclinen su rostro y cierren sus ojos.